Recording in progress. Hola, hola, muy buenas tardes a todos los amigos y colegas que se nos unen a esta sesión del posgrado internacional en diagnóstico por imagen avanzada en tomografía computarizada y resonancia magnética. Muy buenas noches a quienes se unen aquí en el continente europeo. Hoy tenemos nuestra última conferencia del primer módulo. Ya saben que hubo algunos cambios en el cronograma y quería pedirles disculpas por las confusiones que hubo con la conferencia del día de ayer del doctor Máximo. En estos momentos estamos tratando de coordinar con él por una confusión que hubo en el calendario la nueva fecha para su conferencia, y una vez tengamos esa fecha la notificaremos de manera pertinente por el grupo de WhatsApp para que la puedan poner en sus calendarios. Con respecto al examen, aquellos que están tomando la modalidad de experto para obtener el título que otorga la Universidad Católica de Murcia, eh, quiero informarles que el examen del primer módulo estará disponible en la próxima semana dentro del mismo módulo en la plataforma. Sobre ello quiero aclararle dos cosas. La primera es, recuerden que el examen estará disponible durante todo el curso y tienen dos oportunidades para presentarlo. Es decir, ustedes hacen la primera presentación y no están satisfechos con la nota, pueden hacerlo una segunda vez, pero en esta segunda ocasión tengan en cuenta que esa será la nota definitiva. Es decir, que si en el segundo intento la nota es menor, esa es la nota que va a quedar en el sistema. Estar seguros de que en la segunda ocasión lo harán mejor, ¿vale? Si consideran que en el primer intento obtuvieron una buena nota, dejarlo así y no intenten una segunda ocasión, que obviamente el sistema lo que hace es alternar el orden de las preguntas, el orden de las opciones de respuesta, y obviamente pues eso en algunas ocasiones puede generar cierta confusión. Eh, Finalizando este pequeño comentario, no quiero quitarle más tiempo al doctor Martín Conar para que hable de un tema que la primera vez que yo lo vi dando tema fue en un evento que organizó ESAOTE en Gante, Bélgica, y fue una conferencia espectacular. Así que esperamos que ustedes saquen el mismo provecho de esta conferencia que hice yo, que tuve yo la oportunidad de obtener la primera vez que la vi. Es un tema muy interesante y que él maneja a la perfección. Así que, sin más preámbulos, doctor Martín, bienvenido y buenas noches. Thank you. Thank you very much for this nice introduction. And I have to say now I'm quite glad that I did not change much from the lecture that I held 2 years ago. So, of course, I'm going to concentrate here on a little bit on 3D sequences like they are available on the ESAOTE scanners, but the basic principles are valid for every kind of scanner you're working with. So let me start by dividing my screen so that you see what I see. Vamos a ver la pantalla ahora. Bueno, espero que hoy vea mucho la presentación de hace 2 años, entonces, bueno, espero le saquen el mayor provecho. Vamos a hablar
en este momento sobre las secuencias en 3D, tridimensional. Ya hemos hablado con las Spineco, cómo funcionan. Ustedes saben las secuencias Spineco, gradiente, eco, y especialmente también una subfamilia de este tipo de secuencias. Generalmente son tipo de estas ecos que son las tridimensionales en 3D. Entonces, para poder entender las diferencias más importantes entre las secuencias 2D y 3D, tenemos que mirar principalmente esa parte de la codificación espacial en este tipo de secuencias. Entonces, en la secuencia 2D, ese primer gradiente que nosotros tenemos que aplicar es en la selección del primer corte, el degradado. Cuando nosotros aplicamos un gradiente magnético, esto significa que tenemos un campo magnético por un lado y luego tenemos otro campo magnético en el otro lado, el cual da como resultado dos frecuencias entre los protones de un lado versus el otro en el otro lado. Entonces, nuestro pulso de 90 grados que nosotros empezamos con una secuencia Spineco va a tener una frecuencia que corresponde a la frecuencia de los protones que nosotros vemos en nuestros cortes. Entonces, solo esta corte es el cual que va a salir. Entonces, después de esta excitación, luego nosotros vamos a tener dentro de este corte dos fragmentos para aplicar, porque tenemos dos dimensiones. Y esto significa que necesitamos aplicar primero el gradiente de codificación de fase. Entonces, algunos protones van a ser más rápidos, más grandes, otros más pequeños, dependiendo del gradiente de codificación, los protones van a ir a diferentes direcciones con diferentes fases y frecuencias. Cuando nosotros estamos leyendo la señal, aplicamos la frecuencia en el gradiente de codificación. ¿Qué significa esto? Que los protones, aquí tenemos el ejemplo vertical, tienen diferentes frecuencias. Entonces, en la horizontal tiene una fase diferente, en la vertical tiene también otra frecuencia. Y por lo tanto, podemos decir exactamente, o el computador puede decir exactamente cuál es el objeto y de dónde proviene esa imagen. Secuencias en 3D empiezan y se conforman de diferente manera. Nosotros no tenemos una selección de cortes al principio. Nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos algo muy grande, significa que nosotros empezamos una excitación por bloque. Tenemos un campo de visión en 3D. Nosotros vemos este campo de visión en 3D. Entonces, este se llama así. Nosotros podemos tener 15 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros de un corte extremadamente grueso. Y por lo tanto, nosotros dentro de este corte extremadamente grueso, especialmente en las codificaciones de gradiente, nosotros vamos a verlo aquí en la horizontal, en la orientación horizontal podemos cambiar esta dirección, pero ambos gradientes siempre van a ser perpendiculares unos con el otro. Entonces aquí vamos a tener unas columnas que definen la fase y también definen la frecuencia, pero incluso no pueden diferenciarse entre el lado izquierdo o el lado derecho del objeto o el extremo de esta imagen. Para hacer esto, entonces, aplicamos una gradiente de codificación de fase adicional en la dirección de la selección de corte. Esto va a ser en esta dirección aquí. Esta va a ser perpendicular a los cortes reales y con estas adicionales, este gradiente adicional, podemos diferenciar los diferentes cortes individuales. Entonces, esto da como resultado una ventaja muy grande con la adquisición en 3D. Nosotros vamos a tener una excitación en bloque, que significa que vamos a trabajar con un gran volumen y este gran volumen nos va a ofrecer mucha señal que podemos utilizar para tener diferentes y para tener una mejor resolución. Luego tenemos cortes contiguos, no vamos a tener separación entre los cortes. Cuando tenemos en 2D, tenemos que tener diferencias entre los diferentes cortes. De lo contrario, vamos a tener una superposición entre esta excitación y cuando tratamos de trabajar con el siguiente corte, vamos a cambiar los protones de la primera excitación entre los cortes y por lo tanto tenemos problemas con artefacto. Con el 3D no tenemos este problema, podemos hacer unos cortes bastante
bastante delgados. También en 3D tenemos alta resolución y esto nos permite tener una muy buena resolución. Podemos ir, y estoy hablando de una resonancia magnética desde unos 6 milímetros de grosor de corte con una resolución submilimétrica en el plano. Esto es bastante estimulante, esto es bastante bueno y esto va en conjunto con una IPR. Podemos tener esta resolución de plano renderizado interactivo, podemos hacerlo en diferentes interacciones y debido a esta alta resolución y la falta de cualquier separación de corte, podemos hacer diferentes reconstrucción multiplanares. ¿Qué significa esto? Podemos adquirir, digamos, un plano dorsal con una secuencia en 3D. Esto toma 5 minutos, 6 minutos, algo así. Y luego podemos hacerlo reformulable con otros planos que nosotros queremos tener. De todo esto tenemos las transversales, planos sagitales, por ejemplo, si es necesario en la órbita, por ejemplo, para el nervio óptico, podemos también hacer cortes oblicuos. Esto es muy bueno. Luego también para cubrimiento podemos tener un número elevado de cortes hasta 120. Aquí yo lo escribí, esto ya es pequeño. Dependiendo de las secuencias, eso se puede ir hasta 180, incluso 200, dependiendo, por supuesto, del tipo de escáner que tengan. El punto es que todos estos números elevados de cortes posibles, estos altos cubrimientos, sin tener que tener estoy hablando sobre secuencias en tiempos de adquisición de 5 a 7 minutos, no más de 7 minutos. Y bueno, la parte muy buena es que si duplicamos el número de cortes, recordemos que esto es un gradiente de codificación de frecuencia, vamos a duplicar el número de adquisiciones. Cada codificación de frecuencias es una nueva adquisición, estamos duplicando el número de adquisiciones. ¿Esto qué significa? Vamos a tener un 40% más de señal. La relación es un raíz cuadrada de 2 en caso que lo dupliquemos, 1.4, 40% más de señal con estos cortes. Y bueno, desafortunadamente la secuencia de 3D tiene desventajas. La primera desventaja y la más abrumadora de todas es que el contraste de la imagen suele ser peor que en un spin echo o un fast spin echo, incluso en 2D eco gradiente. Entonces, gradiente eco, por lo menos en un bajo campo de resonancia magnética no tenemos una muy buena 2D gradiente eco. Esto nos va a dar no lo podemos tener en fast eco. Eco de campo rápido. Luego con las secuencias son muy susceptibles a los artefactos, las de 3D. Recuerden que los artefactos, esto muchas veces ocurre en la interacción de codificación de frecuencia, mientras que en las 3D tenemos dos direcciones de codificación, por lo tanto hay mayor posibilidad de que que el artefacto y con estos gradiente eco desde el principio sabemos que son susceptibles al campo magnético en unas imágenes. Aquí les doy ejemplo de una secuencia 3D presente 3D CE. Aquí tenemos un artefacto muy bonito. Esta secuencia debe mostrar hiperintensidad. Y vemos acá los ventrículos laterales están oscuros y vemos más de cerca, vamos a observar los ventrículos con hiperintensidad, con la señal muy retirada del centro de nuestro corte. Por lo tanto, podemos ver esto aquí, la forma de los ventrículos como lo vemos acá. Está en la posición inadecuada, no está en la posición correcta y algunas veces tenemos que vivir con estos artefactos y esto es bastante abrumador, esto de verdad molesta demasiado. Cuando lo hacemos una secuencia 3D, el BET grande, bueno, vamos a hablar ya más en detalle con la secuencia de esto después, pero esta es una parte muy oscura. Miremos esto, está llegando con los márgenes del centro homogéneo del campo magnético y aquí estamos llegando a la superficie de la bobina y vemos este artefacto aquí en los extremos que puede ser bastante fuerte y era muy grande y bastante abrumador. Esto es una tomografía de la columna para que se den una idea. Aquí tenemos los discos intervertebrales, los cuerpos intervertebrales aquí y tenemos muchos artefactos que son muy susceptibles. Y luego, debido a que tenemos
un gradiente de codificación de frecuencia para todos los cortes, también podemos tener esta codificación o artefactos como por ejemplo la técnica de envolvimiento, que significa que la anatomía que está por fuera del campo de visión va a estar reconstruida adentro del campo de visión. Entonces también la pulsación, los artefactos de pulsación que vienen de los grandes vasos o movimientos, artefactos de movimiento, por ejemplo, los que provienen del abdomen, de la respiración. En el ejemplo, como vimos un scan dorsal en la columna toracolumbar, podemos de pronto y desafortunadamente vamos a tener artefactos de respiración que vienen del tórax y también del abdomen, los cuales van a interferir con la calidad de la imagen. Este es un ejemplo. Aquí tenemos una reconstrucción transversal, creo que del mismo perro que vimos anteriormente. Y aquí vemos este artefacto plano dorsal. Y de hecho hay líneas dobles. Aquí vemos que esta es una superimposición de esta parte de este artefacto por envolvimiento. Esto que vemos acá, esta parte del cuerpo, debería iniciar aquí en esta parte superior y se reconstruye ventral. Recordemos que estas son cortes dorsales con la adquisición de imagen. Y para la selección de cortes, nosotros necesitamos un gradiente dorsal ventral y esto por eso nosotros vemos este artefacto de envolvimiento. Y luego la ventaja de duplicar el número de cortes es que podemos tener un 40% más de cortes, más señales. Esta desventaja con esto es que se duplica también el tiempo de exploración. Por lo tanto, no podemos utilizar tantos cortes. No podemos ir infinitamente con el número de cortes y pensar, ¿por qué no? Porque la imagen de la señal se va a poner mejor. No, muchas veces esto no se va a ayudar. Entonces, muchas veces vamos a comprometer entre el número de cortes y también el duplicar el tiempo de exploración al cubrimiento. Bueno, como les comenté, esta presentación se hizo generalmente hace 2 años. Bueno, vamos a concentrarnos en todo lo que yo les voy a hablar a ustedes. Puede aplicarse para nosotros quienes hacemos tomografías. Bueno, todas estas tomografías con una para parte veterinaria, estas secuencias en 3D, lo cual el turbo 3D podría ser un ejemplo. Bueno, vamos a hablar un poco más adelante. Esta es una imagen 3D con ponderación T1. Esta es una secuencia muy importante cuando hablamos para un escáner de medicina veterinaria. El Spineco 3D ponderación T1 es bueno, pero la calidad es mucho peor que la turbo 3D ponderación T1. Y luego tenemos la 3D SE, la cual le mostré con el artefacto de los ventrículos. Con suerte, no siempre ocurre esto y esto nos va a dar un muy buen contraste anatómico. Generalmente con líquido libre, que nos va a ayudar mucho para lesiones císticas, para delinear los nervios cerebrales, los segmentarios y también los ventrículos. No es una secuencia para uso veterinaria. Bueno, hay unas más sofisticadas. Bed Grand es una más sofisticada, Turbo 3D, ponderación T1, la nueva versión, si lo queremos llamar así. Es una familia diferente o una subfamilia, si lo queremos llamar así, de 2 3D, pero se puede tiene las mismas implicaciones 3D T1. Vamos a hablar de esta más adelante. Y también tenemos la 3D Heiss, que es una versión mejorada de la 3D T1. No es la misma, pero las indicaciones sí son las mismas. Y también tenemos la 3D SST2. De hecho, es más o menos una secuencia de ponderación T2. Generalmente se utiliza hasta ahora, es útil para imágenes de la articulación de la rodilla, porque esta nos puede mostrar patologías muy buenas de los ligamentos y también de los meniscos, y por supuesto es reconstructiva. Luego tenemos la 3D Shark, que se propone para el cartílago. Yo les digo, yo no la uso y les voy a explicar por qué. Y tenemos el Spineco 3D ponderación T1 y el Ester 3D, que tienen las mismas propiedades que
tenemos la BTMR, básicamente no son tan útiles. Bueno, el uso en BetGrand, el Turbo 3D, básicamente anteriormente, pero ahora es mejor una 3D T1. Este HICE es estándar y la 3D SST2 son muy útiles para la articulación de la rodilla. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sobre la ICE 3D. En esta secuencia es bastante buena. Esta es un eco de gradiente de estado estacionario equilibrado y dependiendo del fabricante tienen diferentes nombres. Estas secuencias se utilizan y se refieren al TrueFISP. A esta secuencia, las TrueFISP fue la primera. Esta fue la secuencia de Siemens, pero luego se empezaron a producir otras. Los fabricantes BASF, es la otra para Hitachi, Sivas. No me acuerdo quién es el fabricante del Sivas. Fiesta sería GE, General Electric, y el G-Bus, hasta donde me acuerdo, también es de Philips, pero no estoy completamente seguro. El punto es que cada fabricante tiene su propia aprobación para su secuencia. Ustedes simplemente tienen que buscar sus aplicaciones y los especialistas cuál es esa secuencia del TrueFISP y ellos se les van a mostrar y de verdad son muy buenas. La amplitud de señal es especial. ¿Por qué? Porque esta no es una real ponderación T1 o T2. Como vemos acá, el contraste es la mitad. Es como una constante que se puede multiplicar a raíz cuadrada dividida por T2, T1. Entonces, el contraste básicamente es dependiente en la relación de T2 o T1 y del tiempo de relajación. Y esto nos deja como la parte más desventaja de esta secuencia. La desventaja, si tenemos una patología que se prolonga T2 y T1 en tiempo de relajación más o menos, para la misma cantidad, el contraste no va a cambiar y por lo tanto no vamos a ver la patología. Este es el caso, por ejemplo, por la parte de un edema parenquimatoso del parénquima. Tenemos un aumento contenido de líquido de los tejidos, entonces T2 va a ser mayor, pero también T1 va a ser prolongado y entonces lo vemos menos con el T1. Les voy a dar ejemplos con esto más adelante. La parte buena es que las secuencias tienen alta resolución, es una secuencia muy buena y por supuesto es reformable. Entonces, como todas las secuencias reconstruibles, la resolución que podemos utilizar para el cerebro es 0.9, resolución isotrópica en 3 direcciones con el volumen, con este milímetro cúbico en una píxela, tiene una muy buena resolución. La secuencia nos va a permitir una mejor resolución que esta, pero el gradiente no lo permite, entonces esta es la máxima resolución que se nos permite. Para la columna prefiero tener unos cortes más gruesos porque yo la hago transversal. Y es porque cada reconstrucción o reforma se puede hacer a veces se pierde un poco la calidad de imagen y en la columna la transversal. La orientación transversal es la más importante. Nosotros queremos evaluar cada cosa, por lo menos una compresión de nervios, entonces la hacemos transversal y para cubrimiento estos serían los cortes, entonces en tiempo normal. Entonces dependiendo de la bobina vamos a tener un grosor de 1.2 milímetros hasta 2.3. Si la bobina es mayor podemos reformarlo hasta 3 señal, pero por supuesto será de pronto con el artefacto. Bueno, la resolución sería de 0.77. Vamos a tener una muy buen volumen y una que podemos utilizar para esto. Esta secuencia nos muestra líquido libre con una intensidad de señal brillante, entonces es muy confiable, no como en la 3DSE. Y el líquido de los va a ser muy bueno. Podemos ver el oído interno, podemos ver las estructuras del oído interno. También podemos utilizarlo para delinear los nervios cerebrales. Bueno, vamos a poderlos muy bien. Ya lo vamos a ver en ejemplos más adelante. Y como ya les dije,
no es una ponderación T2 real. El edema, para el edema del parénquima tenemos mucho menos sensibilidad que T2. Esta es una desventaja, pero también la podemos usar como ventaja para poder diferenciar esas lesiones císticas, para diferenciarla de un edema del parénquima. Ya les voy a mostrar ejemplos de esto. Bueno, la mayor desventaja, aparte del contraste, que no es muy bueno, es muy sensible al campo. Tengamos mucho cuidado con esta señal de intensidad. Cuando vemos esta secuencia con el campo magnético, cuando hemos trabajado por un tiempo en esto, sabemos cuándo lo podemos confiar y cuándo es mejor no confiar. Pero tengan cuidado, algunas veces los líquidos libres, esto va a ser simplemente, bueno, no se puede confiar tanto con esta intensidad de la señal. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de HAIS 3D? Ya les comenté, nos da muy buena anatomía, un muy buen contraste anatómico, pero en lugar de ponderación T1 nos da señales brillantes de líquido cefalorraquídeo, de cualquier líquido libre. Entonces lo utilizamos para la anatomía, la delineación de los nervios cerebrales, los nervios periféricos, tiene un efecto mielográfico, entonces podemos observar bien las compresiones. También podemos ver muy bien los nervios periféricos, como ya los mencioné. También podemos ver el sistema ventricular bastante bien. Algunas veces es importante verlo para lesiones conectadas al sistema ventricular o si este es independiente. Esto puede cambiar completamente los diagnósticos diferenciales. Bueno, debido a la alta resolución también podemos ver muy bien el oído interno y por supuesto los nervios que están allí. También es importante la secuencia para evaluar los bordes óseos. A veces el músculo se ve oscuro, entonces los huesos y la diferenciación de una superficie ósea de músculos a veces es imposible, pero sí con el HAIS los músculos tienen una señal, una intensidad de señal mediana, los huesos se ven oscuros y la alta resolución podemos ver muy bien los bordes óseos, podemos evaluar osteofitos y también podemos evaluar las fracturas. También nos ayuda a diferenciar huesos de ligamentos, pero debo admitir que esto funciona mejor con el HAIS que 3D, pero si tenemos el BITE, si nosotros queremos evaluar los ligamentos intraoculares y queremos ver, por ejemplo, C2, si ahí tenemos alguna parte hipertrófica, pues si tenemos líquido cefalorraquídeo, esto puede ser una muy buena idea por verlo y diferenciarlo de ligamentos, que muchas veces no funciona tan bien en la 3D T1, pero sí funciona muy bien con el HAIS 3D. Sin embargo, importante diferenciar huesos de ligamentos es mucho mejor que con el 3D T1. Como les comenté, la diferenciación de edema con el líquido libre es una de las cosas más importantes, de las indicaciones más importantes para HAIS 3. Entonces, 3D, vamos a ver ejemplos. Esto vemos un glioma, el cual es hiperintenso en T2. Aquí lo vemos. En el lóbulo piriforme de este pobre perro vemos que la intensidad de la señal es muy parecida al líquido cefalorraquídeo en ponderación T2 comparado con el HAIS. Podemos instantáneamente decir que esto no es líquido libre, esto es una lesión intraparenquimatosa en este caso. Hice una reconstrucción tridimensional con cortes transversales y generalmente un HAIS la orientación dorsal del cerebro y lo podemos utilizar muy bien también como reconstrucción, como lo vemos acá. Aquí tenemos un artefacto con la dirección de cortes que proviene ventral. Esta es la parte ventral de la cabeza, la parte de la señal proviene de la frente, la parte mandibular. Ahora veamos este diagnóstico diferencial un poco más útil para uso. Cuando estamos mirando, por ejemplo, una encefalitis y en este caso teníamos una encefalitis necrotizante, entonces para poder hacer el diagnóstico queremos ver las lesiones necróticas, ¿cómo las podemos reconocer? Bueno, ellas contienen líquido. Este líquido puede ser suprimido con FLAIR. Si ya tenemos esto con líquido cefalorraquídeo, no se ve en FLAIR. Si lo vemos con el lado inflamatorio, si solo tiene acumulación de líquido muy cerca
a la parte necrotizante. Veámoslo con FLAIR. Vamos de dorsal a ventral en el cerebro y es mucho más fácil de ver la lesión con FLAIR. Vemos que hay muchos ventrículos suprimidos, vemos la lesión hiperintensa en este lado, en el lado derecho de los lóbulos y aquí también en el lóbulo occipital. Tenemos una supresión parcial caudal al ventrículo. Entrando más ventral, vemos una lesión muy grande en la materia gris. De nuevo tenemos aquí el ventrículo, vemos, y aquí ventral en el lado izquierdo, núcleos caudales. Aquí tenemos el núcleos caudales, tenemos hiperintensidad y aquí tenemos la materia blanca también. Esta es la misma lesión. Aquí tenemos lesión en el mesencéfalo caudal. Aquí tenemos a nivel del pons, del puente, y aquí vemos también la hiperintensidad periférica con una menor intensidad en el centro, pero está lejos de ser completamente suprimida. Entonces podemos saber, tenemos una lesión multifocal, lesiones multifocales y encefalitis es extremadamente probable como diagnóstico, pero no podemos decir seguro si es necrosante o no. Vamos a ver el HAIS, vamos a ver dorsal a ventral y aquí podemos observar, vemos una lesión caudal, la cual no estoy seguro si vemos el FLAIR, bueno, pero sí como podemos observar acá, esta intensidad, esta isointensa con respecto al ventrículo lateral. Podemos decir que sí, esto es líquido libre. Observemos, ahora viene acá, esta es la parte parcial suprimida del FLAIR y podemos decir sí, aquí tenemos líquido libre. Y esta es una necrosis. Si observamos la otra lesión, tenemos aquí la hiperintensidad con FLAIR, la cual es menos obvia, pero sí se puede ver con HAIS. Y podemos decir que sí, esto es edema y lo que vemos aquí es necrosis. Esto no es necrosis, este es el surco normal. Y luego entramos más ventral, ahora estamos llegando aquí, la lesión que está raramente visible en el HAIS. No vemos necrosis en esta lesión. Ingresando y yéndonos ventral, vemos una secuencia bastante buena con las cortes delgados. Veamos ventral. Bueno, con HAIS, yo nunca voy a buscar una patología solamente con HAIS. No lo recomiendo que lo hagan, pero sí podemos decir aquí no vemos necrosis. Y recuerden que teníamos en el mesencéfalo caudal y luego aquí esta parte de supresión parcial es líquido libre. De nuevo, se confirma que es una necrosis. Y esto aquí es el oído interno, el laberinto, muy visible. Vamos a regresar. Aquí tenemos región aquí con el quiasmo y el nervio óptico. Aquí no tenemos, son vasos que van dorsal, que vienen de los nervios ópticos lateral. Bueno. Aquí vamos a mirar el T2 transversal, lesión hiperintensa en el lado derecho, lóbulo frontal, isointensa al líquido cefalorraquídeo comparado con el HAIS. No se ve necrosis severa, tampoco se ve edema parénquima. La lesión en el pons fuertemente hiperintensa, como podemos observar aquí, muy parecido al líquido cefalorraquídeo, pero la otra lesión brillante en T2. Es mucho menos brillante que el líquido cefalorraquídeo, eso lo vemos con HAIS y sabemos que esto es necrosis. Entonces, HAIS puede diferenciar entre necrosis y también del parénquima, edema del parénquima. Para eso lo podemos utilizar. Aquí tenemos una imagen del oído interno con cortes de 3 milímetros. Podemos observarlos, sí los podemos observar, pero se ve mucho más en detalle con el HAIS en reconstrucción, en la reconstrucción HAIS. Bueno, miremos ahora un ejemplo de una fractura. Este es un bulldog que fue golpeado en la nariz, creo que por un caballo, y está fracturado. Nos está mostrando en el lado derecho aumento en difusión, hiperintensidad del laberinto etmoideo. Y si vamos rostral,
cambios en las señales vemos más brillantes. Aquí vemos un vaso, una vena grande, una vena mayor. Tenemos aquí cambios subcutáneos y si ustedes observan completamente esta imagen, tal vez podría haber hueso, interrupción del hueso aquí, porque no hay continuidad con esa hiperintensidad subcutánea, pero esto es muy difícil. Les puedo decir que este es el fragmento, solamente lo puedo decir porque yo ya había visto con Hayes a nivel rostral una hiperintensidad muy fuerte aquí. Vamos a caudal y de vemos que con STIR, esta secuencia STIR, tan pronto que estamos por fuera y queremos confirmar una lesión, especialmente cuando tenemos un trauma y estamos haciendo la anamnesis, es muy sensible para cualquier tipo de edema. Si tenemos un trauma muscular, bueno, con STIR lo vamos a ver. Vemos la nariz, muy bien. Aquí tenemos muchos cambios de señal con STIR, pero aquí vemos un fragmento fracturado y es imposible evaluarlo en una secuencia. No tenemos la resolución tan buena, pero no lo hagan, no lo hagan. Para este corte vamos a comparar con este FSE, Spineco, con Hayes. Vemos un corte transversal porque queremos ver la nariz y el cerebro. Aquí queremos ver muy bien la parte lateral de la cavidad nasal. Miren y concéntrense en esta parte. Ya vieron aquí, tenemos una interrupción, el fragmento está desplazado adentro. Aquí, recuerden lo que les dije anteriormente con T2, que se observa muy bien este fragmento óseo que está hacia adentro. Y ya, como les dije también anteriormente, yo sabía que el fragmento está acá porque yo había visto con Hayes esta imagen previamente. Tenemos interrupción también del hueso aquí a nivel dorsal. Vemos el fragmento separado aquí también. Podemos ver muy en detalle con Hayes, con esta resolución, imágenes de alta resolución. En T1, bueno, es mucho mejor que T2 porque el hueso está hiperintenso y toda esta parte de fibrina, sangre, daño, bueno, podemos ver esta hiperintensidad aquí y podemos saber o adivinar que es muy probable que el fragmento esté acá, pero luego vemos mucho mejor con Hayes debido a la mejor resolución. Con el post-contraste tenemos también un realce aquí. Este es muy probable que sí vamos a encontrar un fragmento acá. Vemos que con Hayes es la secuencia de elección para ver mayores detalles. Este caso que tenemos acá, ustedes ya lo han visto anteriormente, lo vimos la vez pasada cuando estábamos hablando con contraste de secuencias y resolución. Bueno, vamos a repasar esto un poco, lo podemos ir más rápido, ver más rápido. Este es un quiste subaracnoideo T2 sagital, solo lo vimos como secundario, un edema secundario. Y empezando al final del quiste y yéndonos y encontramos aquí el quiste en el margen. Esto es FSE con intensidad T2 transversal. Vemos la deformación de la médula espinal y los cambios de repente de la edema después con la grasa, en la materia gris. Con Hayes, mucho más detalle de la superficie de la médula espinal. Cortes muy delgados con muy buenos contrastes entre el líquido y la médula y podemos apreciar esta deformación mucho mejor que los de la médula espinal. Son mucho más visibles, pero menos visibles intramedular con la materia gris, el edema de la materia gris. Y esta es una reconstrucción en 3D, mirando la columna muy bien, lado derecho, y también una parte más pequeña en el lado izquierdo. Recuerde, con el transversal vemos la deformación en ambos lados y esta reconstrucción sagital mostrando el edema mucho menos fuerte, menos hiperintenso que en T2. Y con esta imagen aquí podemos claramente decir que sí, este es un edema intramedular y no secundario. Entonces, asociado con un quiste subaracnoideo. Y luego
Otro caso con la información anatómica que nosotros podemos recibir de HAIS 3D es extremadamente importante. Este es un caso de una avulsión nerviosa del plexo nervioso. Miramos cómo está C8 y TH1. Está haciendo la compresión aquí. Con STIR debo admitir que fue muy desilusionante ver porque el trauma había ocurrido algunos meses antes de que el perro recibió la resonancia. Había sangrado, pero yo hubiera podido esperar más cambios con un STIR. Miren en el lado derecho con la avulsión, donde estaba la avulsión, podemos observar aquí tal vez una señal muy leve, pero tan poca que no podríamos decir que esta sea una patología. Incluso cuando tenemos vasos normales, se ven aquí, bueno, yéndonos más ventral, vemos asimetría que se ve un poco más obvia, por lo menos a este nivel. Aquí un poco más de señal en el lado izquierdo. Entonces, considerando que estamos hablando sobre un trauma severo de un plexo nervioso, esta es una imagen bastante triste, desilusionante ver con esta imagen. Mirando una sagital T2, este es el lado izquierdo. No es una secuencia muy buena para mirar el plexo nervioso. Tanto con STIR como con esta imagen no podemos observar nada patológico y aquí vemos la médula espinal que se ve absolutamente normal. Recuerden que había una ruptura en la C8 y por lo tanto C7 estará aquí, C8 estaría aquí y no podemos ver nada, no vemos nada aquí en la médula espinal. Bueno, bastante desilusionante. Miremos con HAIS 3D transversal. Vemos un diagnóstico mucho más claro. Esta es la médula espinal. Aquí ya vemos lateral, las raíces nerviosas y vemos a nivel caudal de C6. También lo vemos aquí de este proceso espinoso. Nos vamos a concentrar en la médula espinal y también con la avulsión. Está la raíz dorsal en el lado izquierdo. Aquí tenemos la raíz ventral, esta parte oscura, este punto oscuro en el lado derecho, la raíz dorsal, raíz ventral. Están aquí. Y yendo un poco más caudal, por favor, observen muy bien ambos lados. Un poco más, pongan sus ojos muy en la materia gris. Aquí no tenemos patología visible. Estén en el lado derecho, por favor, manténganse ahí. Las raíces nerviosas ahora se están conectando y están construyendo los ganglios de las raíces nerviosas, lo cual son un poco más gruesas. Estas están lateral al plexo nervioso. Estoy yendo ventral. Miremos bilateral. Se ven a veces mejor, a veces no se ven tan bien, pero podemos ver claramente con STIR. Ahora vamos a ir. Esto se ve más grande aquí en comparación con T2 transversal. Como vemos el ganglio aquí, esta es la vena. Esto es muy difícil de diferenciar aquí del ganglio. El ganglio fue muy difícil de diferenciar también y los vasos están sobreponiéndose, no es una secuencia ideal. Ahora, vamos caudal con HAIS 3D, dorsal en el lado izquierdo, el lado derecho, dorsal y vamos a ir caudal. Ahora estamos llegando a C7, T8-1. Esto de hecho es C8, raíz dorsal, ventral que viene acá y ahora tenemos, aquí tenemos la raíz dorsal en el lado izquierdo y aquí la podemos, debería estar aquí. Yendo hacia caudal, tal vez aquí está un poco redundante, pero no estoy tan seguro, pero sí estoy seguro que el nervio segmentario aquí, el 8, no está en el lado derecho. Y si vamos más allá hacia el ganglio, podemos observar muy bien, podemos ver la vena y en el lado derecho, el lado izquierdo de la imagen, recuerden que es el lado derecho del paciente, claramente podemos observar que solo está el vaso y el nervio periférico está ausente. Miremos esto en T2. Bueno, no podemos ver nada, pero desafortunadamente tampoco lo podemos ver en el lado derecho. Entonces, no hay ninguna oportunidad de detectar esta lesión en T2. Vamos más caudal y ahora estamos llegando al lado izquierdo
raíz ventral, raíz dorsal conectando en el lado derecho. El lado derecho no está, el lado izquierdo sí está. Si vamos caudal, miren cómo los nervios están, las raíces se están conectando al nervio TH1 y luego hacia afuera en el foramen. Y aquí ya no tenemos nada. Esto aquí, en las raíces nerviosas de TH2, en TH2, las cuales no están afectadas. El transversal T1, aquí estamos en el nivel del nervio C8. This is nerve C7, sorry. Este es C7. Y aquí podemos observar, comparado con el ganglio, aquí tenemos los vasos, tenemos el ganglio, tenemos aquí el ganglion aquí no es tan claramente delineado, pero sí podemos decir que este es el ganglion porque podemos comparar esta imagen con Hayes, pero no podemos decir solos con estas imágenes, necesitamos Hayes. Si vamos más caudal, las raíces nerviosas que están ausentes de C8 en el lado izquierdo podemos observarlas, en el lado derecho no las podemos ver porque no están, pero son mucho más difíciles si están o no. ¿Hay algo? Se puede ver con Hayes, absolutamente se puede ver con Hayes, como ya les mostré, ganglion, sin ganglion, bueno, no se ve muy bien los ganglios en el lado izquierdo, entonces, ¿cómo podemos saber si están allí en el lado derecho? Es casi imposible de ver. Entonces, contraste y resolución. Esto es lo que Hayes nos está ofreciendo. Desafortunadamente, este campo con este artefacto, como podemos observar aquí, tenemos una línea negra aquí que es más oscura, línea negra, aquí tenemos, están concéntricas y aquí tenemos el enemigo de cualquier examen y prueba con resonancia magnética. Vemos el artefacto que viene de acá. Bueno, vamos a hablar entonces ahora sobre 3D-T1. Esta es una secuencia de la familia que se llama MPRAG. Son eco de gradiente preparado por magnetización de adquisición rápida. Esto, todo scan de resonancia magnética lo tiene. Tal vez puede tener un nombre diferente, pero este es una secuencia básica que se encuentra en todas partes. Y si no lo tienen ustedes disponible, por favor, les recomiendo que lo cambien si en caso que no tengan esta parte, porque sí es una ponderación T1 real. Todo lo que nosotros queremos saber con T1 lo vamos a ver con este Turbo 3D T1. Tenemos un contraste T1 y este contraste y es sensible al medio de contraste. Nos permite una alta resolución, reconstrucción multiplanar y podemos observar que tenemos una resolución parecida con Hayes. Cero isotrópica resolución, no hubo problema con esto. Y para la columna, de nuevo, 0.9 por 0.9 por 1, 1, 1.1 por 1.1, cortes de 1.3 o podemos llegar con una mejor calidad. Tiene muy buena señal, nos permite también una resolución más pequeña, pero esto fue utilizado, pero no como el Hayes, el gradiente no nos va a permitir. Y bueno, una ventaja muy grande que tiene la Turbo 3D-T1 es que es más sensible para el medio de contraste que el Spineco clásico. Entonces siempre se ponía en duda la secuencia, pero este contraste no es tan bueno como el y es sensible a los artefactos de movimiento y a las inhomogeneidades del campo magnético. Desafortunadamente, la secuencia que utilizamos hoy en día con el BET grande es el 3D SST1, 3D Spineco ponderado por T1. Ya no usamos el turbo, pero vamos a hablar de los fundamentos de este 3D SST1. Este es un eco parcial de la adquisición TrueFISP. Esta adquisición TrueFISP consiste de dos ecos, básicamente, y luego se suma o se resta, tiene un trabajo muy sofisticado, básicamente. Y uno de estos ecos es que es una ponderación en T1 real, y esta se utiliza
para esta SST1. Nos permite tener una muy buena resolución, también con una reconstrucción multiplanar. De hecho, nos permite una mejor resolución y una mejor reconstrucción que el Turbo 3D. Es mucho más sensible para los medios de contraste que el Spineco T1, pero debo admitir que algunas veces menos que el Turbo 3D, por suerte no tanto, pero puede ser cuando comparamos directamente con el Turbo 3D, tenemos un realce mejor, un mejor contraste, pero podemos ver también el contraste para que el T1 tenemos mejor contraste y tenemos también un mejor realce. También podemos tener una inhomogeneidad mayor, pero menos sensible que el Turbo 3D. Por eso es mejor de este equipo que el Turbo 3D. Y este punto es muy importante, es que nos ofrece un mejor contraste que el Turbo 3D T1. Y como les dije, tiene mejor contraste, nos da una mejor delineación y mucho mejor que las superficies óseas y otros límites tisulares. Indicaciones para las Turbo 3D y esta en las secuencias nos da una muy buena información anatómica que el Turbo 3D T1 con el líquido libre y el líquido cefalorraquídeo. Entonces podemos evaluar los nervios cerebrales, pero recordemos que siempre, muchas veces solo vamos a ver la patología si tenemos un realce del medio de contraste, si aplicamos medio de contraste. Luego, también para los nervios periféricos es una muy buena secuencia y también para evaluar el sistema ventricular, pero es menos bueno para esos bordes y esas áreas pequeñas del sistema ventricular, debido a que nosotros tenemos señal oscura del sistema ventricular y a veces tenemos señal muy oscura del tejido cerebral y por lo tanto la delineación de los bordes del cerebro no son tan buenos y son mejor verlos con HEISS. Nos permite unas imágenes de alta resolución del oído interno y de los nervios también. Es la única secuencia que nos va a mostrar una neuritis facial o una neuritis vestíbulo-coclear, porque con suerte este tipo de neuritis generalmente tiene buen realce y por lo tanto vamos a poder ver ese realce. Entonces esto es muy bueno. También podemos observar una otitis interna en cuanto que tengamos una captación de contraste que no siempre la tenemos con la otitis interna. Podemos observar los bordes óseos relativamente bien, especialmente cuando tenemos líquido libre, menos bueno que verla con HEISS. Bueno, y también podemos usarla para la diferenciación de hueso y ligamento. Los ligamentos no son tan oscuros como los huesos con T1 con las secuencias T1, entonces podemos diferenciarlo de los bordes óseos. Desafortunadamente no podemos evaluar la parte de las células madre. Esto es mejor con otras secuencias. Pero también con HEISS tampoco se ve muy bien. Tenemos hiperintensidades con los ligamentos muchas veces. Y estas ponderaciones en T1 son las únicas secuencias que pueden evaluar el cartílago. Por lo menos es la única secuencia. Este es un ejemplo de fractura vertebral, la luxación de una fractura muy buena comparada con el Turbo 3D, con esta Spineco ponderado por T1, es ST1. Miremos las imágenes sin observar los detalles o nada, miremos las imágenes que son más claras. Tenemos una imagen mucho más clara en el Spineco ponderado por T1 comparada con la Turbo 3D. Vamos de dorsal a ventral. Concéntrense en los bordes óseos, por ejemplo, como los tenemos acá o acá. Observen las costillas. Vemos cómo se ve con ese ST1. Es mucho mejor de diferenciar que el Turbo 3D. Y si vamos un poco más ventral, vemos parte de la médula espinal, vemos la imagen que podemos luego delinearla mucho mejor con la Spineco ponderada por T1. Vemos la médula espinal que está llenando todo el canal y aquí sí podemos observar un margen por fuera. Y hay un poco de grasa que se pierde acá. Por lo tanto, aquí también miremos las costillas. Mire que también podemos ver esto en ese ST1 y qué tan difícil se pueden delinear con el Turbo 3D.
Si vamos ventral, más ventral, vemos los artefactos que empeoran un poco en el turbo 3D, pero también se empieza a ver aquí en el SST1. Miremoslo acá. Esto es parte del vaso, tal vez. Bueno, pero, o el estómago, disculpen, parte del estómago, acá. Vemos mucho mejor acá, vemos el hígado mucho mejor que la turbo 3D, pero vemos artefacto que está empezando a tanto a verse ventral. Aquí vemos la reconstrucción sagital con la fractura vertebral, la luxación de la fractura vertebral, las vemos en ambas secuencias, pero observemos el borde óseo, qué tan claro, qué tan bien se ve con esta espina ecoponderada por T1 tridimensional en el arco vertebral. Podemos tener una imagen mucho mejor que con el turbo 3D. En esta imagen podemos todas las razones por las cuales hoy en día preferimos el 3D espineco ponderado por T1. Otro ejemplo muy bueno aquí, esta imagen del carpus. Aquí vemos a lateral en ambos lados, en ambas imágenes. Este lado lateral, este es el lado medio. Podemos delinear muy bien el cartílago. Y aquí en las articulaciones del carpo y vemos comparado con una menor resolución del turbo 3D, es más brillante, tenemos menos resolución, por lo tanto no podemos diferenciar muy bien el nivel, el cartílago también como lo vemos en la 3D espineco ponderado por T1. Bueno, del lado palmar aquí tenemos intermedioradial este es ligament. el ligamento interradial es mejor, está mejor delineado y delimitado en SST1 que el turbo T3. Los ligamentos del carpo están aquí mucho mejor delimitados con el hueso del carpo y el intermedio radio, el hueso del radio. El hueso radial está mucho mejor delimitado. Con el 3D espineco ponderado por T1, miremos los bordes óseos que también se ven con esta imagen. También lo vemos en la porción de reconstrucción, los bordes un poco menos calidad, pero incluso se puede evaluar muy bien el cartílago y los cartílagos mucho mejor que el turbo 3D para poder evaluar cualquier cartílago. Es el mismo perro, la misma bobina. Y bueno, este es un ejemplo de una evaluación del cartílago en la 3D espineco ponderado por T1. Esta es isotrópica, una reconstrucción de 3 milímetros. No es una resolución muy adecuada. La diferencia entre adquirida y reconstrucción y la resolución es que esta secuencia es de 0.6 por 1.4 milímetros. Se puede reconstruir digamos, se puede calcular más o menos 6 de píxeles o con 3 milímetros con resolución isotrópica. No tenemos tanta información con imágenes mucho más brillantes, pero para una reconstrucción lo podemos hacer una resolución más adecuada con una multiplanar. Miremos que también se ve básicamente y luego estamos observando la imagen. Observen el cartílago aquí. Aquí tenemos craneal, caudal. Podemos ver muy bien todos estos osteofitos. Podemos ver los osteofitos aquí en el tendón. Y aquí podemos ir más allá medial. Aquí vemos el menisco y aquí está la desventaja más importante de la 3D. No podemos evaluar el menisco. Este es un menisco normal. Miren cómo se ve esta señal inhomogénea. Y aquí vemos la reconstrucción dorsal, medial. Miremos, aquí no podemos observar el ligamento cruzado. No, fue una ruptura, pero no podemos evaluar. Aquí lo que podemos evaluar en la reconstrucción, incluso no tan buena como la imagen original, es el cartílago que está brillante a nivel proximal y distal al menisco. Y aquí lo tenemos menos delineado, menos delimitado de este menisco hiperintenso aquí.
en este borde. Aquí tenemos la reconstrucción transversal que nos muestra muy bien los osteofitos que tenemos. Este es lateral, esta es la fíbula. Aquí tenemos a nivel del menisco, miremos acá. Este es el menisco lateral, pero es imposible evaluarlo, esta integridad con esta secuencia. Aquí tenemos un ejemplo de una neuritis facial. Aquí yo ya se los mostré en la presentación anterior. En este momento tenemos el 3D-SCT1. Aquí no vemos nada a nivel del oído interno. Este es el nervio vestíbulo coclear. Vemos el nervio facial. No podemos delinearlo con T2. Este es el espineco T1 en el mismo nivel transversal. Vemos el nervio vestíbulo coclear sin contraste y aquí después de contraste todo se ve normal. No tenemos un realce patológico. El oído interno normal no se puede ver con T1. Vemos aquí una pequeña sombra únicamente en esta secuencia. Ahora vamos a observarlo. Espineco ponderado por T1, sin contraste, lado derecho con contraste, dorsal a ventral. Y aquí miremos acá el postcontraste. Miremos acá con el nervio vestíbulo coclear. Si observamos la imagen acá, vemos una hiperintensidad brillante aquí del contraste, el cual sin contraste no estaba en la imagen precontraste. Comparada con la otro lado, podemos ver que es normal al nervio facial que no tiene realce. Vamos ventral, aquí vemos la curvatura del nervio que estamos hablando. Y la última vez que podemos seguir esta curva con esta imagen, esto es a nivel del geniculado, del ganglio geniculado lateral, con contraste sería algo fisiológico o puede ser fisiológico medial. Patológico, si vamos ventral, aquí nos estamos alejando del nervio facial y esto lo que vemos aquí es un corte del nervio vestíbulo coclear, el nervio facial va distal y lateral. Bueno, no les mostré qué tan lejos va lateral del conducto auditivo externo. ¿Por qué? Porque se ve tan bonito aquí con esta imagen con contraste. Miren, este es el quiasma óptico. Bueno, lo que yo hago cuando no estoy muy seguro del contraste o del realce, siempre lo hago con realce. Miren, con las imágenes para hacer reconstrucciones transversales, una del lado derecho del nervio vestíbulo coclear con en la parte izquierda y vemos el nervio vestíbulo coclear y luego estos son los resultados cuando hacemos las comparaciones. El lado derecho es la región común del nervio facial, el cual va lateral, y el nervio vestíbulo coclear que está ventral. Esta es la secuencia post-contraste. No hay una captación de contraste. Esta es una transversal. Aquí tenemos el origen del nervio vestíbulo coclear y el nervio facial, aunque no vean tanto de él, y aquí vemos en el lado izquierdo y vemos un poco de realce en la parte dorsal. Y si vamos hacia el lado izquierdo del nervio vestíbulo coclear, lo podemos ver que va ventral y no tenemos un realce como lo tiene el nervio facial. Aquí sí tenemos realce. Podemos aprender mucho de anatomía con estas secuencias y como podemos observar también con la parte de patologías. Es una muy buena secuencia que nos ayuda y nos favorece con áreas muy pequeñas con captación de contraste. Este es un caso anterior, no es tan nuevo. No tengo la SST1 con una tromboembolismo aórtico. Generalmente, con la resonancia magnética, no les puedo mostrar, no tengo el 3D espineco ponderado por T1, básicamente no podemos ver mucho sagital, les puedo decir, porque yo he visto las secuencias, tenemos hiperintensidad brillante que va hacia la aorta, esto es un artefacto que proviene de la aorta, aquí a nivel caudal, y podemos observar aquí que separa la hiperintensidad. Yo no diagnosticaría nada aquí, pero les puedo decir que ya el trombo estaba aquí en este nivel, pero no
no podemos confirmar ese dedo sagital. Confirmemos con STIR dorsal. Esto es una secuencia preferida para muchos patólogos y radiólogos. Vemos, este era un gato aquí. Aquí tenemos la articulación de la cadera con STIR dorsal. Esta es una muy buena, un buen consejo para mirar con una hiperintensidad focal en los músculos de la extremidad posterior. Aquí tenemos el hueso femoral, del fémur, aquí tenemos hiperintensidad, aquí tenemos también hiperintensidad en el lado izquierdo, en los músculos gluteales, hacia ventral, y aquí estamos llegando hacia los vasos. No vemos los vasos bien, pero sí vemos el trombo. Aquí tenemos la aorta, y aquí podemos observar una línea recta que va hacia la aorta, y todo lo que esté caudal es un trombo. Yo tampoco haría el diagnóstico con esta sola imagen. Estas son las únicas que tengo porque yo ya había visto las otras secuencias, por eso puedo confirmar que es un tromboembolismo aórtico, pero sí podemos ver aquí captación de contraste del músculo. Y bueno, así vamos. Bueno, aquí les quiero mostrar una lesión visible en el T2 sagital, y este músculo lo podemos ver una hiperintensidad brillante. Aquí tenemos el músculo, pero aquí no podríamos diferenciar esto en secuencia también. Con STIR es mucho más confiable que la FSE. Y ahora el FAST Pineco. Ahora miremos el Turbo 3D, la imagen izquierda sin contraste, la derecha con contraste. Nos vamos a concentrar más bien en la de contraste. Y vemos acá la aorta en el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos la vena cava. Aquí tenemos los vasos ilíacos. Por supuesto, con contraste vemos la aorta normal. Ahora, si vamos mucho más ventral, podemos mirar que aquí esta captación de contraste se detiene. Esto no se puede permitir en un vaso, lo cual el realce va hacia caudal, y para hacerlo más obvio, hacemos la reconstrucción siguiendo la aorta, y podemos entonces observar aquí con esta reconstrucción sagital nos puede mostrar muy bien el realce dentro de la aorta. De repente se para, se detiene, y aquí es donde empieza el trombo. De nuevo, el tromboembolismo aórtico no es una indicación para una resonancia magnética, pero sí nos puede ayudar para hacer una reconstrucción sagital y poder definir y poder diagnosticar. Esto nos ayuda, por supuesto, también con STIR, que también ver las lesiones inhomogéneas de los músculos también. Bueno, con el 3D Shark no me gusta mucho para el cartílago, pero miremos aquí las 3D SST1. Tenemos dos cortes, tenemos muy buen cubrimiento. No podemos tener los mismos tiempos de secuencia en los mismos cortes con el 3D Shark. Tenemos una buena resolución, muy parecida aquí, pero un poco menos que con la 3D Spineco ponderado por T1. Y vemos que la secuencia se toma un poco más de tiempo, entonces menor resolución, menos cortes. Si vemos el contraste, este es la capa del cartílago hiperintensa con el 3D Spineco ponderado por T1. El cartílago mucho más visible, más delineado. Y si vemos con Shark, caudal, se puede delinear y se puede mirar. Si vamos en el área, no se delinea ni se puede ver también como por eso yo no utilizo el 3D Shark como una secuencia de cada cartílago. Prefiero más bien la 3D Spineco ponderado por T1 para yo mirar una buena captación de contraste. Entonces tenemos que elegir siempre la mejor secuencia posible que tengamos a la mano. Bueno, ya voy a concluir más o menos en unos 5, 7 minutos. Ya estamos concluyendo la presentación. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una lesión del cartílago con 3D SST1, hiperintensidad del cartílago. Esta fue tomada en un plano sagital. No podemos diferenciar bien el cartílago pero sí podemos observar que tenemos una señal hiperintensidad oscura que nos indica dónde debería estar el cartílago, y tenemos una lesión y aquí en la parte femoral.
en la posición que tenemos acá y miremos la reconstrucción que se ve muy clara. Esta es la capa del cartílago y aquí tenemos hiperintensidad oscura con cartílago, donde debería estar el cartílago brillante. Aquí tenemos las lesiones del cartílago en ambos lados de la articulación, en el espacio de la articulación. La última secuencia que quiero hablarles hoy es la frecuencia SST2, es una eco parcial de adquisición de Trufis. Esta es una imagen ponderada T2 muy fuerte. Siempre vamos a ver contraste que es un poco diferente de nuestro T2 normales. Estos son nombres de fabricantes. El EPSIF es recuperación por inversión sensible a la fase. Este es de Philips. Creo que el SSFP debería ser de General Electric. Precesión libre de extracto estacionario y también FFE, eco de campo rápido. Son las diferentes secuencias para comentarles. Tenemos también una resolución ligeramente alta, menos buena que 3D, SST1 o GAIS, pero podemos tener una buena resolución para hacer reconstrucción multiplanar. Y por eso esta secuencia se ha vuelto tan reconocible, tan buena, porque yo la estoy utilizando, porque podemos utilizarla para reconocer ligamentos y meniscos, y lo hacemos bastante con este tipo de secuencia. Y finalmente, estas frecuencias reconstruibles para mirar ligamentos y meniscos. También, bueno, para la columna vertebral y neurocráneo, pero yo no he encontrado una indicación muy real para esta, solo más para ligamentos y meniscos. Bueno, vamos a mirar para localizar los fragmentos de meniscos. Aquí teníamos una Humboldt Terrier, aquí teníamos una ruptura del ligamento cruzado, mirando del margen caudal de la articulación. Este es el ligamento cruzado, este es el menisco lateral. Aquí vemos la fíbula, aquí tenemos el menisco medio. Y concentrémonos ahora en T2 estrella, en esta imagen T2 estrella, en el menisco medio. Vamos de caudal a craneal. Estamos observando que el menisco está atenuado con brillante. Vemos un margen aquí que es un poco más atenuado. Tenemos algo de menisco aquí que está relativamente medial, pero esto podría ser parte. Es muy difícil decir si tenemos aquí una ruptura de menisco real. Vamos a verlo sagital. Siempre lo tenemos que ver por lo menos en dos planos. El menisco lo debemos ver en dos planos. Aquí tenemos paralelo y aquí lo vemos como un cuerpo relativamente normal. A nivel medial estamos viendo aquí un poco de irregularidad a nivel caudal y digamos que una deformación del menisco en el borde craneal. Si vamos a axial, vemos un fragmento del menisco hacia caudal y es muy difícil de verdad ver qué está pasando. Ahora vemos esta 3D espineco ponderado por T2, que es menos bonito de verlo, pero sí nos muestra el menisco muy bien delimitado. Vemos aquí caudal, vamos a ir más axial. Podemos mirar que aquí tenemos hiperintensidad dentro del cuerno caudal y luego estamos sospechando y ya estamos confirmando la sospecha del fragmento menisco. Es un fragmento y es muy pequeño, es muy delgado, pero este va a la parte intercondilar, donde no debería haber ninguna parte de menisco, no debería haber menisco. Aquí vemos la reconstrucción 3D proximal a distal con el 3D espineco ponderado por T2. Aquí tenemos el menisco lateral que está normal. Y si ustedes observan en la parte caudal, en la parte medial del menisco, podemos observar que esta parte, este fragmento, está caudal y luego axial aquí en esta zona y está en el área intercondilar y este fragmento está ausente aquí en el borde axial
del cuerpo del menisco medio. Entonces aquí he aprendido muchísimo de la manera como se desplazan los fragmentos meniscales con este 3D espineico ponderado por T2. Con mucha frecuencia esto sigue el curso y llega a transición de T1 al cuerpo. Aquí vemos también como una S que va hacia esta área aquí del área intercondilar. Cuando nos acostumbramos a ella, es una secuencia muy buena para mirar detalles. Bueno, ya estamos acercándonos hacia el final de mi charla. Discúlpenme que me tomé un poco más de tiempo, pero bueno, ¿cómo podemos resumir? El HAIS 3D es una secuencia excelente cuando queremos mirar los detalles anatómicos. Es un caballo de batalla para tejido y líquido. Lo podemos utilizar para los oídos internos, nervios cerebrales, hernias discales, evaluación de quistes. Bueno, me gusta mucho este tipo de secuencia. HAIS podemos diferenciar líquido libre de edema, poder un diagnóstico diferencial, y también podemos utilizarlo para diferenciar huesos y ligamentos. La resolución máxima, como ya lo dijimos, BET Grand sería isotrópico, resolución 0.9, generalmente es una muy buena resolución, como animales pequeños y a veces, muchas veces nos da mucha señal, muchas veces no vamos a tener tan buena resolución, ténganlo en cuenta. Bueno, y también la desventaja más grande es que es sensible al campo magnético, nos da una inhomogenesis. Entonces, este era el caballito de batalla Turbo 3D T1 porque nos da muy buena información. Es bueno para diagnosticar solo después de aplicar el medio de contraste y para aplicar también el realce. Muchas veces perdemos secuencias, especialmente en T2. Y principalmente la desventaja más grande es que hay muchos artefactos cerca de los bordes óseos. Por eso se reemplazó con el 3D espineico ponderado por T1, que es fácilmente disponible, nos ofrece mejor contraste, que es muy similar al espineico T1. Tiene menos artefactos, una mejor resolución y tiene tiempos de exploración más cortos. El 3D espineico ponderado por T2 es una muy buena secuencia para la articulación de la rodilla, especialmente para los ligamentos y los meniscos. La columna vertebral y cabeza, no sé, es menos prometedor. Nos dará, no sé si nos da mejor información, pero todavía no me he dado por vencido. El 3D Shark actualmente no tiene una indicación real para las secuencias. No le veo en este momento una indicación clara. Y para HAIS y 3D espineico ponderado por T1 deberían formar parte de todos los protocolos que utilicen. Una excepción que debo decir con HAIS y en imágenes de articulaciones, esta nos ofrece una muy buena información. Y no se les olvide que hay muchas aplicaciones con resonancias magnéticas para las secuencias en 3D. Generalmente no son tan frecuentes, pero sí muy bonitas. De vez en cuando ustedes deberían llegar a hacer estas imágenes que muchas veces no nos ofrece tanto. Ustedes reconocen belleza de imagen y podemos hacer una reconstrucción de esta piña y podemos ver esta belleza de secuencia en 3D. Y bueno, me quiero reír un poco porque mi gato se está sentando enfrente de la pantalla, está tan interesado en este movimiento de la piña que lo tengo enfrente mío, pero bueno, quiero agradecerles mucho por su paciencia. De nuevo, esta última imagen de mis webinars, yo ya les hablé de ellos y bueno, quienes estén interesados en este momento, bueno, tengo todas estas imágenes. Todas las imágenes que yo he encontrado particularmente interesantes y las quería compartir con ustedes. De nuevo, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Excelente presentación. Espero que todos ustedes, todos los asistentes hoy tengan una mejor comprensión de las secuencias en 3D para resonancia magnética y que la puedan utilizar de una manera apropiada, como fue para mí cuando yo escuché esta presentación hace 2 años. También muchas gracias por estas actividades y estas imágenes de monstruos para todos ustedes que no lo siguen en LinkedIn. Bueno,
Cada 31 de octubre, él nos muestra estas imágenes especiales de distintos monstruos y nos ayuda con las interpretaciones de estas imágenes. Si tienen alguna pregunta, por favor, hagan sus preguntas. Si no tienen ninguna pregunta, como siempre, ustedes saben que siempre hay una manera que ustedes pueden observar esta presentación. Esta presentación queda grabada y si ustedes quieren volver a ver esta presentación y salen preguntas de esta segunda vez que ustedes sabemos que el doctor Martin es muy generoso y él siempre les responde las preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta en este momento? No, no tenemos ninguna pregunta. Bueno, doctor Martin, muchas gracias. Esta es su última presentación. Espero que no sé. Muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación y gracias por compartir con todos su conocimiento. Muchas gracias y espero continuar con ustedes en el futuro. Tengan una feliz noche, un feliz día para todos. Muy bien, para los que no se pudieron conectar a esta sesión en vivo, recuerden por favor que tendremos esta conferencia grabada en menos de 8 horas para que la puedan ver y si surgen preguntas, por favor háganos llegar a través del WhatsApp a los administradores del grupo o en su defecto al mail bedcamp.specialist@gmail.com. Mañana tendremos una sesión con la doctora Elizabeth Domínguez, quien nos hablará sobre el uso de la tomografía computarizada y la resonancia magnética en trauma craneoencefálico. Bien, no siendo más, me despido de ustedes esta noche, tarde para los compañeros de Latinoamérica. Espero haya sido de mucho provecho esta conferencia y nos vemos mañana 20 horas hora de Europa, 2 de la tarde hora de Colombia, 1 de la tarde hora de México y serían las 4 de la tarde creo hora de Chile. Si mal no estoy, me perdonan si no tengo. Claro, no, hay 6 horas de diferencia ahora, 2 de la tarde hora de Chile. Bien, para todos una feliz noche. Hasta luego.